Buenos días, tardes, noches, depende de la hora que nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Esperando que se encuentren bien, ustedes, su familia, todo aquel que quiere escuchar, oír, aprender de la palabra de Dios, es lo que predicamos, lo que compartimos, la palabra de Dios. Es bueno tener un tiempo para escuchar, aunque sea un poco la palabra de Dios, a ver si se nos queda algo, entendemos algo. Ya que quieren aprender o entender, pues los invitamos a que pues tomen su tiempo, no es mucho, 45 minutos, una hora o un poco más de una hora a veces, pero no más de ahí, ¿verdad? Es una vez nada más a la semana, ponemos el tiempo para hablar de la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios. Si le interesa, pues lo invitamos. Igualmente, estamos aquí en San Antonio, Texas, que es Byron 1623, ¿sí? ¿Verdad? Al sur de San Antonio, Texas. Esta mañana vamos a continuar con el estudio de Filipenses. Ya vimos la introducción, vimos 5 versículos de la introducción, dijimos que es hasta el 11, toda la enseñanza, pero ya vimos lo que es el saludos, el 1 y el 2, versículo 1 y 2, y 3 y 4 y 5, el inicio de la oración por los filipenses, ¿verdad? La oración del siervo. Vamos a continuar ahora del 6 al 11 para cerrar la porción de la palabra de lo que es Pablo ora por los filipenses en las Américas en la Biblia Reina Valera, ¿cómo dice? Igual, hablando, Pablo ora por los filipenses, ¿no? Vamos a continuar aprendiendo, aunque parece que son nomás los saludos, la introducción, pero traen una gran enseñanza también estos versículos de salud, de oración, de todo, de la atención que debe tener el siervo para con la iglesia, ¿verdad? Vamos a pedir a ver si como siempre cada día que nos lea el capítulo 1, versículos 6 al 11 en la versión antigua Reina Valera y luego vemos uno la presenta la Biblia Las Américas. Por tanto vamos a pedirle a ver si que lo haga y enseguida que lo haga lo pedimos que ore también enseguida. Adelante, por favor. Filipenses 1 del 6 al 11 dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo, y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son para Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Ah, adelante. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de anoche, Señor, y por el amanecer de esta mañana. Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por guardarnos y cuidarnos y por darnos otro día para vivir, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación primeramente en tus manos, Señor. Tú es el que guía y guarda y un el que está predicando, Señor, igualmente a todos los predicadores, maestros, evangelistas, misioneros alrededor del mundo que están predicando y enseñando tu palabra, Señor. Tú guárdalos, síguelos y úsalos, Señor. Padre, igualmente te pedimos por cada oyente, Señor, que tú prepara los corazones, el entendimiento y los oídos de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas diarias, Señor. Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y también, Señor, pues venimos ante ti a ponerte cada petición de todo, Señor, en tus manos, Señor, sean anhelos, necesidades, angustias, dolores, enfermedades, pérdidas, necesidades, planes, deseos, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, guarda, suple y consuela a cada uno de nosotros, Señor, y pues, Padre, que sanes a cada uno que esté enfermo, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, que todo sea la voluntad tuya, Señor, y no la voluntad de nosotros, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho, Señor, y pues, Padre, te pedimos por cada líder,
alrededor del mundo, cada líder de familia, de iglesia, de Estado, gobierno político, Señor, también te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo y pues todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos la presenta ahora la versión Las Américas. Lo he dicho, Biblia de estudio, se acerca un poco más a las definiciones griegas, nos habla un poco más claro en español. Dice la palabra del Señor así, el versículo 6, estando convencidos precisamente de que esto que Él comenzó en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El 7. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. 8. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. El 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. 10 no, hasta no se va. A fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Y en el 11 y cerramos, lleno de fruto de justicia, otra vez, lleno de fruto de justicia, porque es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Es una bendición poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Para mí es un gozo, una alegría que cuando menos unos pocos escuchen, oigan, pongan atención y se aprenda, no porque yo lo sé todo, sino porque yo mismo estoy aprendiendo junto con ustedes qué dice la palabra de Dios. ¿Quieren acompañarnos? Adelante. Somos ahí ortodoxos nuevamente. ¿Bautistas? Sí, somos bautistas, pero ¿dónde está la salvación? Ninguna religión salva. Lo único que salva es Cristo por medio de la fe. ¿Qué dice? ¿Qué estamos estudiando? Pablo ora por los filipenses, o la oración del siervo, o la atención del siervo para los filipenses, que es un saludo para todos. Cuando lo leemos ya de la Biblia, no lo más para la iglesia de ese tiempo, para toda la iglesia en general, de ese tiempo, del pasado, del presente y del futuro. Todo esto va rumbo al futuro, aunque muchos no les guste. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 6. Vamos a entrar en materia. Dice la palabra de Dios en el 6 nuevamente, en la Reina Valera, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay dos puntos muy principales en el versículo 6. Dice el confiar, en tres, la fe, confiado, o sea, con una fe de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, ¿quién comenzó la buena obra? En vosotros comenzó en vosotros la buena obra, Dios mismo. ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Y qué nos lleva esta? A la perfección hasta el día, vamos siendo perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Por eso en Romanos 8:29, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. La obra del Padre es constante en el creyente. Cuando el creyente se dispone a recibir a Cristo, el Espíritu Santo empieza una obra en cada creyente. Está siendo formada la imagen de su Hijo en cada creyente. Eso es si nos disponemos nosotros, ¿verdad? Porque pues, dice el 6, confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en vida. No, hasta cuando estemos presentes con el Señor, o que el Señor venga, ¿verdad? Porque dice, ah, desde el primer día hasta, no, me equivoqué, perdón. Confiad en esto, que él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice?
Cuando estemos presentes en el Señor va a llegar la perfección. Somos por decir, un edificio en remodelación. Vamos a ponerlo de esa manera para poder entender un poco. Nos está moldeando, nos está forjando a la imagen del Hijo. Nada más a uno, no. Todos estamos llamados, pero no todos acudimos al llamamiento. Porque a uno les parece gravoso, a otros les parece que pues, no está bien, pero la verdad es que la palabra de Dios nos está diciendo, el que empezó en vosotros la obra, y debemos entender que cuando él empezó la obra, cuando nosotros vinimos al conocimiento y aceptamos a Cristo, no nomás como Salvador, sino como Señor nuestro, Salvador y Señor nuestro. Es cuando va a ir perfeccionando la obra hasta cuando estemos presentes ante el Señor, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en segunda de Corintios, no, segunda de Pedro 1, del 12 al 14? Segunda de Pedro 1, 12 al 14. Dice la palabra de Dios, por esto no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amén. Gracias. Es Pablo hablando, estaba en prisiones, que va a ser levantado por decir, va a ser terminada su vida, su ciclo. Pero mientras esté aquí, aunque ya lo sepan, voy a recordarles esto y esto, ¿verdad? Que dice segunda de Corintios 1, no, ya lo vi, 12 al 14, ¿lo leíste, verdad? No, fue segunda de Pedro 1, 12 al 14. Ahora, segunda de Corintios 1, 12 al 14. Dice la palabra de Dios, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también conocéis, y espero que aún hasta el fin las conoceréis, como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Amén. Vemos como dice, tengo que recordarles, gracias, pero tengo que estar recordando, aunque ya lo sepan, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios hemos conversado en el mundo y mucho más con vosotros, le dice a los filipenses, pero ¿qué entendemos? Que con esa simplicidad, sino que la palabra de Dios es simple, sino que con esa sencillez, esa humildad de los apóstoles, se nos ha predicado el Evangelio desde ese tiempo hasta ahora, no exigiendo, sino invitando. Dice con el 13 que leímos en 2 de Corintios 13, dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leísteis o también conocisteis, y espero que aún hasta el fin las conoceréis. Y esto tengo que estárselo recordando, dice Pablo, para que no se les olvide y puedan afirmarse en la fe verdadera en Cristo Jesús. ¿Cuál es el punto? Que como creyentes debemos estar refrescando el conocimiento de quién es Cristo y qué es la obra verdadera que está haciendo en nosotros. Ciertamente son versículos de saludos, son versículos de oración, verdad y tremenda enseñanza, cada versículo que nos deja pensando o nos debería dejar pensando acerca de nuestra actitud. No es que no estemos pasando situaciones difíciles. En la vida muchas veces pasamos por tiempos difíciles y tormentas y tempestades que vienen por varias razones. Debemos buscar la razón de qué es lo que Dios me está hablando. Dios se encarga de darnos el aviso que es el área de nuestra vida donde debemos trabajar y buscar más con la sabiduría con que se nos ha enseñado, como dice Pablo ahí en el versículo que es 12,
Y dice, y nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia tranquila, lo que está diciendo, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Con quién vosotros? Con cada creyente, con cada miembro de la iglesia, de cualquier iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos. Debemos poner atención que nos dice la palabra de Dios. Y el 14, tremenda enseñanza, espero que aún hasta el fin las conoceréis, que lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que ya está escrito, como también en parte habéis conocido, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. En otras palabras, fíjate cómo estás actuando para el día del Señor, porque el Señor viene y llamará a cuentas a quienes estaremos en su presencia. Sí, claro que sí, y recordemos lo que dice Romanos, ¿qué? 14:10, el tribunal de Cristo. Es necesario que entendamos que vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo, tanto en Romanos 10:14, me parece, no, 14:10, y en 2 Corintios 5:10, dice el tribunal de Cristo. ¿Cómo lo presentan? Romanos 14:10 dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Y el Corintios, Segunda de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros padezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. ahora sea bueno o malo. Gracias. Si nos fijamos, cada versículo trae su enseñanza. ¿Y tú por qué juzgas a tu hermano? Y tú también por qué menosprecias a tu hermano. ¿No sabes que vas a dar cuenta al Señor de tus actos, aunque seas creyente? Más que nada, al que más se le da, más se le pide. Y en Corintios dice lo mismo. ¿No sabes que vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo? ¿Para qué? Para dar cuenta de lo que hayamos hecho. Y inclusive en la Biblia, en Mateo, dice que seremos juzgados por lo que hablamos, por nuestras palabras. Nos seremos justificados, o por nuestras palabras seremos, dice, condenados, castigados, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos entender? Que cada versículo bíblico nos da una enseñanza acerca de la vida que debe desarrollar el cristiano, no viendo la mota, como dice en Mateo, en el ojo ajeno, sino en la propia, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Enséñame, Señor, en oración, qué debo trabajar en mi vida, en qué área estoy fallando. Porque mientras no reconozcamos que fallamos, no vamos a aprender nada de las situaciones difíciles que pasemos, las tempestades, como lo presenta la Biblia. Y sabemos que las tempestades o tribulaciones o problemas o situaciones difíciles, no es que, lo repito, no es que Dios lo permita, son nuestras propias acciones muchas veces las que nos traen consecuencias y no nos gustan y acusamos a Dios a veces porque Dios permite. No, no fue Dios, lo repito, son nuestras actitudes, nuestras acciones las que tienen repercusiones en nuestras vidas. El hecho es de que, ¿qué atención estoy poniendo a la palabra de Dios? Porque el Señor viene y va a haber tribunal de Cristo, aunque muchos nomás se fijan en el juicio del trono blanco, mas no se fijan en el tribunal de Cristo, no para condenación. Dice que vamos a recibir recompensas, vamos a decir que sean mansiones. ¿Y qué tal? Alguien dio un ejemplo, ¿y qué tal si tu mansión está fuera de la ciudad y son 4 palos nada más ahí? ¿Por qué? Pues todo lo que hiciste como creyente, esto te ganaste, esto es lo que tú mereces, eres salvo si apenas eres salvo. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Cada quien en su capacidad, cada quien en su conocimiento, debemos actuar de acuerdo a la palabra de Dios. No es un juicio, es una enseñanza de cómo Dios espera que cada uno reaccione. Nos deja el consejo en la palabra de Dios. Nos deja ampliamente el entendimiento, nos lo da. Porque ningún animalito, y no que compare con animalitos, sino el hecho de que ningún animalito tiene razonamiento, tiene cierta capacidad de entendimiento que se les puede enseñar
algo, pero nada más. El ser humano es el único ser, aparte de los ángeles, que Dios le dio conocimiento, entendimiento, libre albedrío. ¿Para qué? Para que tome decisiones. Porque aún con todo eso, Dios no va a venir a forzar a nadie que crea su palabra, que haga como está escrito. Es decisión, repito, aunque parezca grabadora, de cada quien. ¿Por qué? ¿Qué dice Gálatas 6:7? Y vaya que ahí dice hombre, pero póngale ser humano, o el humano, la raza humana. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Gracias, mija. Todo lo que el hombre, todo lo que el ser humano sembrara, eso mismo cosechará. Que estás sembrando como cristiano para tus recompensas. Es que no voy a ser condenado. Tienes razón, pero si apenas vas a ser salvo, ¿cuál va a ser tu recompensa? Hay un versículo en la Biblia que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será porque adherido, añadido. ¿Dónde lo dice? La Biblia. ¿Lo tienes? A ver. Mateo 6:33 dice la palabra de Dios, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues serán añadidos. Si nosotros buscamos el reino de Dios, gracias, y su justicia, ¿quién es el reino de Dios? Si buscamos el camino, buscamos la verdad, vamos buscando la vida eterna. Que hay muchos científicos que quieren vivir aquí en este mundo eternamente, yo no sé para qué, pero la vida eterna es la espiritual, aunque no nos guste. Dios es el que hizo al ser humano, creó al ser humano y puso en cada ser humano alma. Por eso el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque Dios así lo propuso. El espíritu de vida que tenemos regresa a Dios, dice Eclesiastés. El cuerpo va a la tierra donde fue tomado. Y el alma, que somos nosotros, lo que está dentro de este, dice, vaso de barro, cuando dejemos este cuerpo, vamos a estar presente ante Dios. Ausente del cuerpo, presente ante Dios, lo presenta Pablo de esa manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta como cristianos? Que el Señor viene y nos va a venir a pedir cuentas de todas las acciones que hayamos hecho, porque estamos para enseñar, para predicar. No dice si te dio la gana, si quieres, dice ir, es un mandamiento por todo el mundo y predicar el evangelio. Yo creo que ya se ha hablado mucho de Mateo que 20:28, ¿verdad? Que es ahí lo dice, o 28:20, no me acuerdo. 28, 19 y 20. 28, 19, 20. Bueno, léelo si lo tienes una vez. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Con promesa todavía. Voy a estar con vosotros hasta el fin. No van a estar solos. Yo voy a andar con ustedes. Mi obra ya no termina. Terminé mi obra terrenal de darles la victoria sobre la muerte, sobre el enemigo. Pero ya que la tienes, mira, voy a acompañarte para que en esta vida de prueba que estás pasando, porque es una vida de prueba, que Dios ha predestinado a cada persona creyente para que la lleve a cabo bajo sus mandamientos. Muchas veces, no, yo soy cristiano, sí, pues ni la Biblia leemos. Cuando vemos un mandamiento, sí, pero es que no, es que dice, si somos seguidores de Cristo, obedecemos la palabra de Dios, que dice que dijo el Señor, ir por todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor viene. ¿Quién dice? La palabra de Dios, ya lo vimos, que dice ahí precisamente el 14 de Segunda de Corintios 14. Segunda de Corintios 14. Segunda de Corintios 1:14. Y sí, tienes razón. Me equivoco yo, perdón. Dice la palabra de Dios, como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Para el día
del Señor Jesús. El Señor viene, quiéranos o no, y esto es para el creyente un recordatorio, porque conocemos, sabemos, pero a veces queremos como hacernos los disimulados que no oímos, que no sabíamos, que no entendimos. El día del Señor viene, quiéranos o no quiéranos. El versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Después de que dice el Señor, mira todo esto para que no se te olvide, te lo recuerdo, porque viene el Señor, y luego pasa y nos dice, como me es justo sentir, ¿verdad? ¿Qué siente? Esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Soy todos vosotros compañeros de mi vida. ¿Qué dice Efesios 6:20? Dice la palabra de Dios, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hablé de él como debo hablar. Gracias. Fíjese bien, Pablo estaba en prisión o estaba detenido, como lo quiera entender. Estaba privado de su libertad de acción. Entonces él dice, como también vosotros, no, perdón, por lo cual soy embajador en cadenas, que resueltamente, dice, no porque esté en cadenas, deja mi resolución o mi decisión de hablar ampliamente de quién, de él, de Cristo, como debo hablar, ¿verdad? Como debo hablar, ¿verdad? No por eso, porque alguien me está asustando, o me está criticando, o me están juzgando por predicar la palabra de Dios, voy a dejar de hacerlo. Al contrario, más resueltamente, para que lo entiendan. Cuando eres llamado, y tu deber como pastor, como líder, es enseñar, aunque no les guste. Muchas las veces estamos esperando hablarles bonito para que se sientan bonitos y se emocionen. ¿Y qué es el truco? ¿Cuál es el propósito? Cuando la palabra de Dios es directa y franca, es parejo para todos. Como enseñadores, como pastores, como maestros, debemos enseñar la palabra de Dios. Ciertamente que debemos ser contacto, pero verdaderos y directos, respetando, no faltando el respeto, pero haciendo ver la necesidad que tiene cada persona de Cristo en su vida. Cada creyente debe obedecer la voluntad del Señor, de Dios mismo, porque, porque aceptó a Cristo y aceptó sus enseñanzas y sus mandamientos. ¿No nos gusta? ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a pelear con el Señor? ¿Por qué? No podemos. Sí podemos, pero no debemos, porque nos vamos a poner a querer pedirle cuentas al Señor o al Padre de las acciones de ellos. Yo creo que deberíamos de pensarlo un poco y tener un poco de temor. Dios no se enoja porque le pregunten por qué estoy pasando esto. Si lo haces con un corazón sincero y verdadero. Es que yo no tengo por qué pasar esto porque yo soy especial. Nadie somos especiales, únicos. Todos somos especiales, verdaderos, todos. Todos cuales, aquellos que verdaderamente tienen su corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios y estar conscientes del conocimiento de la palabra de Dios. No es que predique yo muy bonito, pero se habla la palabra de Dios con bases bíblicas verdaderas. ¿No nos gusta el conocimiento? Bueno, pues lo siento mucho. Colosenses 4:3. Dice la palabra de Dios, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Y gracias, Mica. Y vuelve a recalcar Pablo, por lo cual aún estoy preso. ¿Cómo estaba Pablo? Preso, detenido, para que ya no hablara, porque no les gustaba a muchos, como ahora tampoco no les gusta mucho que se hable de la palabra de Dios. Pero si Dios nos dice, ve y predica el Evangelio, si tienes llamamiento verdadero a predicar el Evangelio como cristiano, no nomás como pastor o como maestro, como creyente, tu deber como cristiano es hablarle a la gente de la salvación de su alma.
y decirles, Cristo te ama, Dios te ama, el Espíritu Santo te ama, pero si tú quieres, si de veras crees que hay un Dios verdadero, tres personas distintas, dice la palabra de Dios, pero un solo Dios verdadero. Nos guste o no nos guste, nomás es un solo Dios, no adoramos tres dioses, porque el Hijo y el Espíritu Santo están en el seno del Padre, y es un solo Dios verdadero, unidos en un solo ser, los tres con la misma capacidad. ¿Qué es lo que debemos entender? Que nosotros estamos aquí en este mundo pasando una prueba constante si es que realmente seguimos a Cristo, si realmente entendimos el Evangelio. No, es que la Biblia dice tantas cosas, pues sí, dice tantas cosas que son muy importantes para que tu alma no se pierda. Como si no eres cristiano, Dios te da la oportunidad de conocer que hay un camino al cielo. ¿Sabes lo que dice Juan 3:16? ¿Qué dice? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? ¿Sí? Perdón, Juan 14:6. Porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Me equivoco mucho con esos dos versículos, que también tiene mucho que ver Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuál es el propósito? Para que todo aquel que en él cree, no creyó, creerá, constante cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la bendición de entender la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? Conocer la palabra de Dios. Pensamientos de hombre, no. Por eso ahí vimos 2 Corintios 1:12 que dice, por nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que son simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios. Hemos conversado en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Con quiénes son vosotros? Con los creyentes. Si el mundo oye, qué bendición, porque estamos tratando, buscando de que se entienda que Dios no quiere hacernos un mal, que Dios lo único que quiere es bendecirnos. ¿Con qué? Con la vida eterna en su reino celestial. No quiere que nadie perezca. Él quiere que todos vengan, todo ser humano, no, todo gentil, venga al conocimiento de la verdad o de la verdadera salvación de su alma, que es en Cristo Jesús. Y si tenemos a Cristo Jesús, tenemos el deber de predicar, sea la situación que tengamos. Muchas veces, ay, es que Dios permite. Lo he dicho muchas veces, que todas las situaciones a veces son consecuencias de nuestras acciones. Pero cuando Dios permite que seamos probados, es para saber, y todas las situaciones, dónde está nuestro corazón. ¿Hemos aprendido algo? Depende de cada quien. Le digo a mi niña cuando se gradúa de la escuela, una niña de qué, 13 años, que nosotros no podemos meternos a la cabeza de nadie y cambiarle o enseñarle a fuerzas. Es decisión, es lo mismo con todas las personas. Si usted quiere entender, aprender, oír más de la palabra de Dios y le interesa su alma, busca la dirección correcta. Si usted busca el reino celestial, busca seguir, si usted ya aceptó a Cristo, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos que nuestro Señor Jesucristo dejó en este mundo. ¿Por qué? Porque es palabra del Padre Celestial. Es de nosotros, no nadie va a venir dijo Pablo allá en 2 Pedro 1:13, no lo hemos leído, ¿verdad? Si lo tienes. Dice la palabra de Dios, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros en amonestación. Incitarlos, invitarlos, gracias, animarlos, amonestándolos. ¿Verdad que no dice, tienes que? Porque yo te digo, porque yo soy. No, dice Pablo, enviado de Jesucristo, apóstol de Jesucristo y del Padre. Dice,
¿Con qué? Incitaros con amonestaciones, no acusando, no juzgando. Cada quien va a ser juzgado por el que tiene el derecho a juzgar, el que está aparejado para venir a pedir cuentas a cada uno, ¿verdad? Y entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que mientras estemos en este cuerpo, como dice allí, segunda Corintios 1, ya lo vimos, el tabernáculo 10:5, segunda, 5:10, ¿verdad? Que vamos a ver, como dice Gálatas 6:7, no es rey, o no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que el ser humano siembra, eso cosechará. En segunda de Corintios 5:1, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una casa hecha de manos eternas en el cielo. ¿Qué estás construyendo para ti? ¿Qué estás preparando en tu vida para tu alma? Dios quiere darte salvación, Dios quiere prepararte, darte una mansión, pero ¿qué es lo que estamos haciendo como cristianos? Y vimos que dice ahí en 2 Corintios 1, porque sabemos que si la casa terrestre, este cuerpo de nuestra habitación, se decide, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos eternas en el cielo. ¿Hecha de quién? De manos eternas en el cielo. El punto es, si Dios ha hecho un edificio y que no es suficiente la obra que hemos hecho, que vamos a recibir, hablaba yo, va a tener 4 palos o 6 palos ahí, barrotes con nada más, eso es lo que hiciste, no que te vas a perder la salvación, pero tu recompensa va a ser eso, porque ¿quién lo dice? Según de Corintios 5:10, la segunda parte, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Amén. Digo, gracias, está muy claro, todo lo que hubieras hecho por medio del cuerpo, cuando estamos vivos, ahora sea bueno o sea malo. ¿Qué estamos buscando como creyentes? Si apenas sí seremos salvos. No es que nos va a dar recompensa, ¿seguro? ¿O segura? ¿Estás haciendo la obra como Dios te lo está pidiendo o estás haciendo como tú quieres? Eso depende. A mí no me toca, porque ¿qué dice Romanos 8:24? Dice la palabra de Dios, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Exacto. Porque en esperanza somos salvos. ¿En qué? En fe. Mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Lo que dice Hebreos 11:1. Pongamos atención, es algo que es bíblico todo. No estoy hablando de otra cosa que no sea de la Biblia. Dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera. ¿Qué más? La demostración de las cosas que no se ven. La demostración de las cosas que no se ve. Hay otro versículo que dice, por fe andamos, no por vista. ¿Qué es lo que está en tu corazón realmente? O pensamos que Dios está jugando. Dios no juega. Dios es franco y es sincero. Es amoroso, sí, pero también es justo. Pide cuentas, ¿verdad? Dice 2 Corintios 7:3. Dice la palabra de Dios, no para condenaros lo digo, que ya he dicho antes que estéis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Para vivir y morir. No los estoy juzgando, dice Pablo. No los estoy juzgando. No los estoy condenando. Lo digo. Ya he dicho antes que ¿cómo es esta. A ver, si me lees esa parte. Dámelo otra vez. Todo. Está cortito. Dice la palabra de Dios, no para condenaros lo digo, que ya he dicho antes que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente.
Gracias. Esta parte es la que me hago. Para morir y para vivir juntamente. ¿Con quién? Con Cristo. Con el Padre en su reino celestial. Romanos 1:4 o 1:9, espérame. 1:9 y 10. Dice la palabra de Dios, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros. Ya vemos que Pablo, gracias, Pablo se refiere a un viaje, pero ¿qué es lo que dice? Siempre en mis oraciones, Pablo no. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos ¿eso es lo que le dice? Colosenses 1:9. Sí, no, ahora Colosenses 1:9. Sí, tienes razón. Dije Romanos 1:9 y 10, ¿verdad? Ahora Colosenses 1:9. Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Y es para que andéis como es digno, gracias del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Fíjate bien cómo hace énfasis en los dos versículos, el 9 y el 10, del conocimiento de Dios. Es muy importante que el creyente se vaya empapando del conocimiento de quién es Dios, realmente, quién es el Todopoderoso, cómo lo vemos, cómo lo captamos por medio de la palabra de Dios. Porque lo he dicho y se ha dicho muchas veces, no nomás yo, a otros pastores, otros maestros. Cuando nos decimos el Padre Celestial, tiende nuestra mente a comparar el Padre terrenal con el Padre Celestial, y hay una diferencia muy grande. Dios es Dios. Dice allá en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, pero tampoco es injusto. Tampoco es injusto. Dios nos ama de tal manera. Aquí con Dios no se juega, aunque hay muchos que juegan con su palabra como si fuera un chiste, o hacen chistes del Espíritu Santo, del Señor, del mismo Padre, y no se dan cuenta del peligro que se ponen al ponerse a jugar con la palabra de Dios. Está bien que se hagan a veces alguna que otra broma referente a la Biblia, pero no tocando o ofendiendo al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque es peligroso. ¿Qué dice 1 Corintios 4:1? Dice la palabra de Dios, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Ok. El versículo 8 ¿qué dice? Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos en las entrañas de Jesucristo. Y esa es una realidad, que Dios nos ha mostrado mucho, ¿no? ¿Qué dice 1 Corintios 4:1? Dice la palabra de Dios, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Amén. Vemos que el Señor, gracias a Dios. Vemos que Pablo usa mucho la palabra os rogamos, os suplicamos, como no es os exhortamos, no que tienes que, porque si no, ¿sabes qué? Si no hay un entendimiento, un conocimiento, como dice aquí, que se vayáis creciendo, según qué, y agradar a Dios, así vayas creciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos saber? Esta pues, hermanos, que rogamos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuiste enseñados de nosotros, ese le hizo, ¿verdad? ¿Por quién fue enseñado? ¿Qué hizo Pablo? Primero enseña y luego viene lo que es la enseñanza, quién es Dios. Pablo fue enviado a enseñarnos
aunque no lo veamos físicamente, están los escritos, o están las epístolas, de qué nos enseña, de cómo debemos vivir espiritualmente para el Señor. Estamos en este mundo, dijo el Señor ahí en Juan 17. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos de pasada, somos peregrinos. Dice la palabra de Dios como buscando la patria celestial, ¿verdad? Creo que debemos entender que vamos de pasada. ¿Qué dice el versículo 9, mija, de Filipenses? Dice la palabra de Dios, y eso ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amén. Más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vemos entonces qué es lo que cómo nos exhorta constantemente del conocimiento, de la ciencia, de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos ver? Que nos habla con ese carácter, que debemos estar al tanto de las cosas que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice en 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13? Dice la palabra de Dios, y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros y hacia todos, como es también de nosotros para vosotros, para que seas confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gracias, hija. Vemos, son puntos tremendos que debemos tener muy en cuenta. Vemos cómo vuelve a nombrar otra vez el conocimiento y el amor entre vosotros hacia todos, como también de nosotros para vosotros. Que seáis confirmados vuestros corazones en santidad, separados del mundo, ¿verdad? Irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre por la venida otra vez de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, el Señor viene con todos los santos. ¡Qué tremendo! Y la iglesia con el segundo Timoteo 2:15. Dice la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Amén. Procura con diligencia, constantemente, atentamente, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque hay muchos que andan enseñando otra cosa, no buscan enseñar la palabra de Dios y si la enseñan la revuelven, la adulteran a manera de presentarla como les da su gana. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Romanos 2:18. Dice la palabra de Dios, y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley. Amén. Y sabes su voluntad, por eso dice, presente aprobado porque tú conoces la voluntad que Dios tiene en cada palabra que está escrita en la Biblia para ti, para todos aquellos que quieran verdaderamente conocer, saber qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice Colosenses 1:8. Dice la palabra de Dios, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ah, caramba, no me equivoqué yo. Primera de Corintios 1:8. Ah, sí me equivoqué. ¿Qué te había dicho? Colosenses 1:8. Ajá, sí me equivoqué yo. No era el versículo, pero tiene mucho que ver. Primera de Corintios 1:8. Dice la palabra de Dios, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez, para el día de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas personas que digan, Señor, ya ven. ¿Seguros? Recordemos que nos va a pedir cuenta de todo lo que hayamos hecho, de todo lo que hayamos hablado. Pero debemos entender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué dice Filipenses 2:16? Dice la palabra de Dios, reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo,
que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Vemos la petición de gracias. La petición de Pablo que dice, ¿sabes qué? Retén la palabra, estúdiala, abre la Biblia, lee. No nomás te pongas a ver la televisión, no estés jugando con el teléfono o viendo otras cosas. El mismo teléfono, trae la Biblia ahí. Si no la pones porque no quieres, pues la palabra de Dios está ahí. ¿Por qué? El cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo, reteniendo, dice Filipenses 2:16, lo leíste ese, ¿verdad? Reteniendo que la palabra de vida, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Y quién es el verbo? ¿No es la palabra? La palabra de Dios tiene poder, tiene vida. ¿Para qué? Para que dice Pablo, ¿sabes por qué? Porque por mí, Dios me usó a mí para escribirte esto que te escribo aquí, ¿verdad? No fui yo, en el cual también nos dice, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, en la venida del Señor, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Dice Pablo, no fue Dioquis haber escrito las epístolas para que tú también las entiendas, porque la palabra de Dios es vida. Y si el verbo fue hecho carne, ¿quién es el que da la vida? ¿En quién está la vida? ¿En quién está todo? Dijo el Señor. Sabemos que 14:6, Juan 14:6, ¿va? Si lo lees en la Biblia estaría mejor. Ya lo dije yo así nada más. Confírmamelo con la Biblia. Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Gracias. Si hemos entendido lo que Pablo nos ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, guiándonos por las enseñanzas de Cristo, porque dijo Pablo, yo no fui enseñado por hombres, fui enseñado por el Señor, lo que a mí me dio, me lo dio el Señor. ¿Ah? ¿Y qué espera de nosotros el Señor? ¿Qué es lo que busca en nosotros? ¿Qué dice Santiago 3:18? Dice la palabra de Dios, y el fruto de justicia se siembre en paz para aquellos que hacen paz. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz, dice el versículo 11, y cerramos, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Otra vez para que se quede, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Dios Padre, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, que dice Proverbios 11:18. Dice la palabra de Dios, el impío hace obra falsa, mas el que sembrare justicia tendrá galardón firme. El impío o el pecador o el malo hace obra falsa, mas el que sembrare justicia tendrá galardón firme. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Cuando llegue ese día, entonces, ¿qué dice Gálatas 6, 7 y 9? Capítulo 6, versículos. No, permíteme. Sí. ¿O sí o no? A ver, Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 9. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra por su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Ah, otra vez vuelve la misma o el mismo versículo, pero ahora acompañado de dos más, ¿verdad? ¿Por qué es lo que nos dice el 8? Porque es el que siembra, de Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿cómo? Corrupción, ¿verdad? Ya. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿De qué estamos hablando? De lo espiritual. Toda la semana tenemos la oportunidad de trabajar, de hacer lo que tenemos que hacer porque estamos en este mundo. No somos de este mundo.
necesitamos comer, necesitamos luz, necesitamos el gas para el carro o lo que sea. Cualquier cosa cuesta dinero, pero debemos darnos tiempo para conocer que esto es pasajero, entender que nuestra vida aquí es pasajera y que si trabajamos, Dios así lo dispuso, porque también dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces debemos entender que Dios puso a Adán en el huerto. ¿Para qué? Para que no estuviera sentado viéndolo, no, para que trabajar la tierra. Y nos ha enseñado que el trabajo es necesario, sí, para tener en qué entretener al ser humano. Nada más que muchas veces nos entretenemos mucho más pensando en lo material que en lo espiritual. Por eso, aunque sea una hora, media hora, 20 minutos leyendo la Biblia, escuchando la palabra de Dios, son benéficos para tu alma. Es necesario que entendamos eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debemos ver y entender? ¿Qué dice Hebreos 10:36? Hebreos 10:36 dice la palabra de Dios, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. ¿Qué es lo que promete Dios? Gracias. Todo lo que las promesas que están aquí son verdaderas. Dios no miente. Dice un versículo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Es una pregunta al último, ¿verdad? ¿No lo hará? Claro que sí. Hemos visto cómo ha ido caminando todo lo que la Biblia dice, aunque la gente no quiera. No, es que el mundo ya se va a acabar. Que dice Mateo capítulo 24, no, es una referencia. Y nos da una advertencia y nos dice que nadie nos engañe. Fíjate bien. Es lo que tenemos que entender, que Dios nos deja bien claro cuándo va a ser el fin. Isaías 32, 17 y 18. Isaías 32, 17 y 18 dice la palabra de Dios, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Y un recreo de reposo en paz. Las promesas de Dios son verdaderas. Pues es que la Biblia, bueno, ahí en Mateo 24 nos dice qué es lo que está pasando. Ya habló de las plagas, ya habló de esto y qué dice, principios de dolores. Estamos entrando, estamos acercándonos al final, ciertamente que sí, pero todavía no es el fin. Lo repito una y otra vez para que se entienda. Todavía falta que se haga presente el hombre o el ser de iniquidad y la iglesia es arrebatada. Todavía falta que el Señor venga a la tierra por segunda vez y se haga presente y reine 1000 años. Otra vez me equivoqué, dije que 5 generaciones. No, son 10 generaciones de seres humanos. Hablando en ese término, que tienen que pasar. ¿Cuánto vive cada ser humano? Por decir, pongamos que cada generación dure 100 años. En 1000 años, ¿cuántas personas más o cuántas generaciones más faltan? 10 generaciones más todavía de seres humanos. Y luego vamos a ver que entonces la Biblia nos da eh, muy claramente, allí que es en primera o segunda de Corintios 15:24, y luego al final, no, sí, dice, y el reino será entregado, ¿verdad? ¿Es primera o segunda? No me acuerdo. Así pasa a veces que me lleno de cosas y me acuerdo dónde están, pero no están en la Biblia, obviamente, ¿verdad? No sé qué es 15:24. Es 1 Corintios 15:24. Primera de Corintios 15:24. ¿Qué dice ahí en Primera de Corintios 15:24? Dice la palabra de Dios, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Ah, yo les recomiendo que lean el capítulo 24, no me acuerdo exactamente cuánta es la porción, pero dice que le preguntan al Señor cuáles son las señales que serán en tu venida. Sé que es el capítulo 24 de Mateo, que de dónde a dónde, Todo el capítulo. todo el capítulo. Le pregunta, dice, ¿sabes qué? Habrá guerras y rumores de guerra.
habrá pestes, habrá hambre, ¿y qué estamos pasando? Y dices, no, es que la Biblia no, ok, entonces ¿por qué no se equivoca en todo lo que la Biblia dice? Siempre queremos quitarle méritos a la palabra de Dios, al Señor. Pero eso depende de su conocimiento y entendimiento y disposición. Si usted quiere ser médico, lo he dicho y lo repito, si cualquier cosa que quiera usted desarrollar en esta vida como carrera profesional, necesita estudiar. ¿Qué le hace pensar que la Biblia, nomás por leerla como un libro común y corriente, la va a entender? Tiene que disponerse el ser humano a querer entender que la palabra de Dios nos dice. No. ¿A dónde? En la palabra, aún el que no ha estudiado literalmente y sabe leer, encuentra sabiduría en la palabra de Dios. Encontramos que hay cosas grandes y maravillosas cuando nos disponemos. ¿Quieres saber más de todas las cosas que vienen en el futuro? Lea la palabra de Dios. Si empezamos en Daniel y seguimos hasta Apocalipsis, que tiene mucha relación, y todos los versículos que están en él, nos damos cuenta realmente qué es lo que viene. Porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es precisa. ¿Le quieren demeritar? Así como quieren demeritar de dónde viene el ser humano. Habrá muchos, ha habido muchos y seguirá habiendo. Pues la cosa es, ¿y usted qué decisión toma? Eso depende de cada quien. Oremos y esperando que sea de bendición esta enseñanza, nos vemos en la noche. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos, Señor. Sé con aquellos que se disponen, Señor, a querer entender tu palabra, a querer saber quién eres tú realmente como Señor nuestro, como Hijo de Dios, y quién es el Padre, y quién es el Espíritu Santo, y por qué y para qué. Se tiene que cuestionar, sí, mientras no se entienda. ¿Cómo podemos entender si nos disponemos a aprender? Bendice pues tu palabra, ayúdanos a seguir adelante, bendice a mis hermanos, donde quiera que estén, a tus pastores, tus siervos, a tus iglesias, a tus misioneros, Señor, a tus evangelistas, aquellos que ganan almas, aquellos que ayudan a los misioneros que suplen para las necesidades. Danos fortaleza y ayúdanos a seguir adelante. Bendice tu palabra, bendice a cada uno de los oyentes, bendice a tu pueblo, bendice a esta nación. Habla a sus gobernantes, Señor. Sé con ellos y dirígelos, Señor. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, con toda bendición, Señor. A los que están en necesidad, los que están en enfermedad, a los que tienen alguna tribulación, sé con ellos. Están enfermos, necesitan ayuda, proveerles, Señor, sus necesidades. En Cristo Jesús te lo pedimos, por nuestro pecado. Amén. El Señor le bendiga.